Unos van a ser autótrofos y otros van a ser heterótrofos. Los autótrofos son los que usan carbono inorgánico, o sea, CO2. Los heterótrofos van a usar una fuente orgánica de carbono. Entonces, vamos definiendo qué cosa es un autótrofo, qué es un heterótrofo, qué cosa es un litótrofo y qué es un organismo. ¿Cierto? Ahora, dentro de, siempre les digo, los microorganismos se ensayan en la naturaleza, se ensayan todas las rutas metabólicas posibles. Entonces, por eso es allí que podemos nosotros observar un tipo de microorganismo que tiene una nutrición mixta, un mixótrofo. Puede tener una fuente energética inorgánica y puede tener una fuente de carbono orgánica para su biosíntesis. Y aquí quiero ser bien puntual. Los microorganismos tienen bien claras las cosas. Fuente de carbono para su biosíntesis, generación de energía para obtener ATP, y de esa manera pueden ellos discriminar. Se pueden mezclar, sí, por eso es que están los isótopos, ¿no? Porque pueden usar una fuente de energía inorgánica y una fuente para su biosíntesis orgánica. ¿Qué quiere decir? Puedo oxidar azufre y en la oxidación del azufre obtengo electrones para generar ATP. Y puedo degradar, por ejemplo, celulosa, y esa será mi fuente carbonada para la biosíntesis, para armar los componentes, pared, llana, DNA, todo eso es la fuente carbonada. Ellos tienen bien claro y bien organizado, ¿no? Entonces, esa es una cosa con la que tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Y de acuerdo a la abundancia o no de determinados nutrientes, hablamos de macro, aquellos que se necesitan en abundancia, micronutrientes, y fíjense, algunos solo han evolucionado, algunas rutas metabólicas solo han evolucionado en procariotas. Por ejemplo, la fijación del nitrógeno, ¿no? Es uno de los metabolitos que solamente se dan en bacterias. En los heterótrofos, fíjense ustedes, fuente de carbono orgánico, hay los que usan carbono 1, o sea, un radical un CH3, hasta los que pueden tener más de 100 tipos de carbono, como pseudomonas. Pseudomonas puede degradar tolueno, puede degradar metano, puede degradar citrato, por ejemplo, que tiene 6 carbonos. ¿No? Y dentro de sus collitas tiene la degradación de los hidrocarburos alifáticos. Por eso que es una de las bacterias que más se usa en bioremediación de derrames de petróleo. Ahora, los quimiolipoautótrofos. Estos realmente transforman los elementos inorgánicos para obtener energía y fijan CO2 como fuente de carbono. Ahora, estos microorganismos necesitan ausencia de luz justamente para que no se oxiden sus compuestos, ¿no? Y si necesitan oscuridad y son quimiolito autótrofos, quiere decir que manejan todo su metabolismo en base a alimentos inorgánicos. Entonces, su medio es un medio definido en sales. A ver, necesita potasio, le pondremos pues fosfato de potasio. Pero también necesita fósforo, ahí está el fosfato de potasio. Necesita azufre y magnesio, le ponemos sulfato de magnesio. Y así los medios efectivos se van a ir formulando en base a esos requerimientos.
para que tengan presente qué es lo que hacen. Fuentes de carbono orgánico, miren todas las fuentes de carbono que pueden ser usadas. Glucosa, malato, acetato, piruvato, extracto de levadura, maltetonas, que son proteínas degradadas. En la fuente de hidrógeno, a partir del agua y otros compuestos. Oxígeno, a partir del oxígeno mismo, agua, y también el nitrógeno. Pero vean que el nitrógeno va a tener fuentes inorgánicas y fuentes orgánicas. El grupo amino de las proteínas es la fuente orgánica. Y los fosfatos que les estaba diciendo, fuente de azufre, sulfatos, potasio, magnesio, sodio, calcio y hierro. Entonces, en los medios que nosotros trabajamos, todos estos componentes están. Algunas veces se requiere tanta cantidad que están como impurezas. El cloruro de sodio, cuando ustedes compran cloruro de sodio, viene con toda una lista de trazas que tiene. Cobalto, tiene manganeso, y no se deja de filtrar. Pero ahí está. Entonces, no es que yo solo le estoy dando el cloruro de sodio, le estoy dando un montón de pequeñas otras sales que pueden ser necesarias para el metabolismo de los microorganismos. Y hay micronutrientes, lo que usualmente se dice los elementos traza, y muchas veces, por ejemplo, cuando se trabaja con degradadores de hidrocarburos. La fuente de carbono, el petróleo, hidrocarburos de petróleo, un mix. Pero va a tener un buffer, el fosfato, donde está sodio, potasio, tiene cloruro de amonio, sulfato de amonio, y tiene un mililitro de elementos traza. Dentro de esos elementos traza están todos estos. ¿No? La concentración es mínima. Fíjense ustedes, elementos: cromo, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, tungsteno, vanadio, zinc y hierro. Todos estos se van a encontrar en concentraciones muy bajitas. No tanto así que cuando uno prepara la solución de elementos traza, la prepara 10 veces más concentrada para poder pesar las sales. Porque a veces es un cristalito y ya, esa es la concentración de ese elemento. Entonces es difícil preparar. Por eso se prepara 10 o 100 veces más concentrado y se agrega en proporción al medio. Entonces, en base a toda esta variedad de nutrientes, tenemos nutrientes universales y particulares. Dentro de los universales, vamos a tener los que todos vamos a usar: el agua, el CO2, los fosfatos y las sales minerales. Y dentro de las sales minerales, ¿cuál es la que ustedes usaron en el caldo nutricio? En el caldo nutricio. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, la sal común, eso es lo que usaron, ¿no? Entonces, ahí están las sales minerales. Y los particulares, algunos que requieren determinado componente, ¿no? De repente vamos a buscar bacterias nitrato reductores, entonces tendríamos que ponerle nitrato. Otras veces ya no quiero nitrato reductor, quiero nitrito reductor, entonces tengo que poner nitrito, ¿no? Entonces es eso. O también factores de crecimiento. Por ejemplo, ustedes habrán visto ahora dentro de la variedad de colonias que tenía, que había unas colonias muy pequeñitas que eran de streptococcus o cocos blancos y tibios, ¿no? Ahora, esa pequeñez de la colonia nos indica que está haciendo un esfuerzo muy grande para multiplicarse, pero que no tiene todos los componentes para crecer más. Por eso es una colonia muy pequeña. Si ustedes a esa colonia la aíslan, como venía una señorita acá a confesarme, esa colonia la trasplantan a un medio líquido, ¿ya? A un medio líquido, que sea enriquecido con extracto
crecen en ese calibre y luego se vuelven a estudiar en un agar que tenga la misma composición del campo y van a tener colonias más grandes, ¿no? Entonces, esa es diríamos, la estrategia que se tiene cuando uno quiere aislar determinados microorganismos o cuando quiere tener una gran cantidad de biomasa. Estas son las funciones que van a tener cada uno de los elementos minerales, como por ejemplo el potasio, para activar enzimas, para que esas enzimas puedan armar los ácidos teicoicos en los gram positivos, estabilizar los ribosomas, el magnesio. Ustedes saben que los ribosomas están unidos a través del puente de magnesio, el conductor de enzimas como de las proteasas, el calcio, el fierro presente en los citotonos, que es lo que le da la capacidad de oxidorreducción, renoso férrico, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en otro tipo de microorganismos también. Y acá, oligoelementos, mucha menor concentración como manganeso, cobalto, zinc, molibdeno y níquel, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos son fundamentales para determinada función, como coenzimas o como parte de la actividad de determinadas transportadores, por ejemplo, de nutrientes. Ahora, dentro de los nutrientes particulares o que tienen diferentes formas, tenemos tanto al hidrógeno como al azufre. ¿Y qué cosa es lo que nosotros sabemos? Que el nitrógeno es el elemento limitante en los ecosistemas, ¿verdad? Y entonces, ese nitrógeno tiene que estar bajo formas inorgánicas o bajo formas orgánicas, producto de la putrefacción. ¿Y quiénes hacen la putrefacción? Los microorganismos, hongos, bacterias, protozoarios, cosas forman parte de esa putrefacción. Entonces, fíjense ustedes, el nitrato por acción de las nitrato reductasas y se transforma en nitrito y las nitrito reductasas van a llevarlo hasta amoníaco. O sea, de la forma oxidada del nitrógeno pasa a una forma reducida y de esta forma reducida puede ser incorporado a la biosíntesis de aminoácidos en el último paso de síntesis de aminoácidos y ahí pasa a ser nitrógeno orgánico. Es una ruta. Algo parecido pasa con el azufre. El más abundante es el sulfato. Igualmente, el sulfato va a reducirse a sulfito, a hidrógeno sulfurado, y luego, bajo esta forma, va a entrar a formar parte de los compuestos orgánicos, dentro de los aminoácidos sulfurados, cistina, cisteína, leucemia. Y hay una forma combinada y reducida, ¿no? En forma combinada y reducida, el amonio, por ejemplo, tenemos el sulfidrillo y el azufre de los dos. Y también tenemos la reducción de algunos aminoácidos que finalmente nos van a dar también productos reducidos de nitrógeno y de azufre. Entonces, esos son nutrientes particulares que nosotros sabemos que los microorganismos tienen que participar para ellos y para el ecosistema. Lo curioso es eso, que ellos forman parte de ciclos de la materia en los ambientes, pero a su vez ellos están reproduciendo producto de los electrones que se van brindando en cada una de esas reacciones. Entonces, ¿a dónde va toda esa composición? Va a la composición de la célula. ¿Por qué un medio nutritivo tiene que tener ketona, extracto de carne, levadura, cloruro de sodio, un pH neutro? Es lo que manda es la composición de la célula proteína. Eso es lo que manda. Y así como lo pueden poner bajo formas complejas, también se pueden poner bajo formas
completamente disgregadas. Pero veamos esto. Hay proteínas en un 55%, polisacáridos, lípidos, DNA y RNA. Entonces, los monómeros, las moléculas sencillas, aminoácidos y sus precursores, azúcares y precursores, nucleótidos y precursores, y iones inorgánicos. Todo eso hace el 100% de una célula. Entonces, si su composición es todo esto, yo tengo que procurar en un medio digestivo darle todos esos elementos para que pueda crecer adecuadamente, ¿no? Y hay diferentes clases de moléculas. No viene al caso meternos dentro de qué tipo de moléculas hay, porque si no nos quedaríamos aquí una hora más. Y esto lo vamos a poder observar. Fíjense que esta cosa no funciona. Eso va a estar en función de los medios de cultivo. Vamos a ponerle la... Ahí está. Entonces, cuando yo tengo un medio de cultivo definido, que puede ser un medio mineral, cuando un medio definido, significa que tengo definidas todas las fuentes de fósforo y potasio, de azufre y hidrógeno, de magnesio, de calcio. Y vamos a ponerle el otro. Miren, es que el día hoy es lo que les voy a enseñar. Vamos a ver acá. A otro microorganismo. El conozco es el peor. Estos microorganismos que sintetizan una cápsula muy grande, tan grande que da lugar a la formación de los geles de filtración, cefalosa, ese tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, necesita fosfatos, igual que el polimonio potásico, cloruro de amonio, magnesio y glucosa. Y un medio complejo va a tener todos los componentes, pero el microorganismo tiene que trabajar más para obtener estos nutrientes. Glucosa como fuente carbonada, extracto de levadura como factores de crecimiento, pectora como proteínas, el fosfato monopotásico y el agua de sal. Ambos van a crecer aquí. Y no necesita ya una cosa más difícil. Pero ¿qué ocurre? Ustedes habrán visto que hay bastantes microorganismos en cada tipo de muestra que ustedes hayan aislado, ¿no? Aislado, he visto de agua de regadío, de tierra, de leche. Después he visto muestras de jugo de frutas. Entonces, en cada una de las fuentes, ustedes van viendo que hay algunos microorganismos que se repiten y otros no. En la muestra de suelos todos han visto vacíos, grampositivos espoliados. Sí. Esas colonias rizoides, que parecen así todo un pelo de peinado ahí en el lagar, y que pueden ser pequeños, medianos, grandes, han visto también colonias muy brillantes. Y hay otros que son opacos. Entonces, ¿de dónde viene la brillantez o la opacidad? Dependiendo de la composición. Algunos tienen polisacáridos externos. Los polisacáridos son tipo almidón. Otros tienen mucho más lípidos. Y eso es lo que les da el grado de transparencia. En cambio, que son ausentes en lípidos y muy ricos en peptidoglucano van a ser opacos. Si ustedes lo verifican, porque al hacer el GRAM veían vacíos, gramos
viendo que el ser, la personalidad que tiene un microorganismo, va en función de su composición. Por eso es muy importante conocer qué requiere para su crecimiento. Y si nosotros, ustedes traen una muestra, le hacen un gramo a la muestra, y después buscan con mucha minuciosidad en una placa lo que han aislado, deben de obtener lo mismo. Si no obtienen lo mismo, significa que hay microorganismos que están en la muestra, pero no están en el medio digestivo de los. Entonces, que ese medio necesita de la adición de otros nutrientes que sostengan el crecimiento de aquellos que no necesitan. Poco a poco se ha ido reduciendo la cantidad de microorganismos viables, no cultivables. Viables significa que están vivos en el ambiente, pero que no se pueden cultivar. Que hasta ahora no se sabe cuál es la composición y cuál es el factor de crecimiento que les falta para poderlos aislar en el medio. Eso significa los viables, no cultivables. ¿No? Y entonces, miren ustedes, acá tenemos otra variedad de clasificación en base, opinando las fuentes de energía, como la luz, acá son fotoautotróficas, fotoorgano-heterótrofos, quimio-lipoautótrofos y quimio-organo-heterótrofos. Entonces, ¿qué significan estas variantes? Estas variantes están en función de qué necesita para energía, qué necesita para biosíntesis. Entonces, aquí, todas estas van a ser las bacterias que hacen fotosíntesis, que necesitan carbono inorgánico para crecer y luz solar como fuente de energía. En las bacterias está separado. Fijan CO2 por ciclo de Calvin y obtienen energía a partir de la luz solar. Acá hay algunos que usan la luz como fuente de energía, pero requieren compuestos orgánicos como fuente de carbono y de electrones. Y cuando estamos hablando de electrones, se supone que es respiración. O sea, ¿cuál es el dolor electrónico para que respire un organismo? Entonces aquí están las bacterias verdes no sulfurosas y las púrpuras no sulfurosas. ¿Por qué se habla de bacterias verdes? Porque como están a expensas de la luz, muchas veces van a tener el ambiente donde ellas están viviendo cierta coloración verdosa y ellas mismas van a sintetizar algunos pigmentos que le ayudan en la fotosíntesis, igual acá en las púrpuras. Tienen unos compuestos que van a estar desviando la luz hacia ese color púrpura. Los quimiolitoautótrofos también usan CO2, autótrofos, CO2 como fuente de carbono, y compuestos inorgánicos como fuente de energía, nitratos o nitritos, azufre, sulfato, sulfito, de hidrógeno y de fibra, las bacterias fermosas. Todo el mundo conoce que se van a acudir a los baños termales. ¿De qué color son las aguas de sus baños? Medio rojizas. Colores tipo así. Ese es el color de las bacterias sería bueno que vaya. Si no, no. Entonces, esas aguas tienen esa propiedad. Hay otras aguas que van a tener una gran cantidad de sulfato de cobre. Esas son las aguas medio turquesas. Sí. Aguas turquesas. No, es increíble. Sí.
No, una sola fuente de energía, la otra es carbono para su biosíntesis. Pero ahí dice, Acá, acá, la luz como fuente de energía y compuestos químicos orgánicos como fuente de carbono, y algunos sí, tienen razón, algunos como electrones, algunos donadores alternos de electrones, pero esencialmente es la luz. en caso de que no pueda utilizar electrones de manera de compuestos químicos orgánicos, ahí sí serían estrictamente fotógrafos, ya no serían fotoorganos heterógrafos. Ya no sé. Claro, serían fotógrafos heterógrafos. Heterógrafos, y es que, a ver, vamos a ver, depende de la profundidad de la fuente de agua en la que estén, hasta donde llegue la luz, pueden hacer esto. Fotosíntesis. Oxígeno. Y los compuestos orgánicos de lo que hay. Entonces, el de arriba, por ejemplo, el que está medio tapado, arriba serían fotógrafos heterógrafos. Esos serían fotoautógrafos. Sí, no lo entiendo. Yo lo tenía que ver. Si lo encuentro en la fuente digital, lo voy a anotar en el. Son también fotoilitro heterógrafos, o sea, como que utilizan ya también, o sea, utilizan. Puede haber. Y eso es también alternativamente como fuente de donador de electrones o compuestos orgánicos. Entonces, aquí tenemos dos divisiones. ¿Qué pasa con los compuestos orgánicos y qué pasa con los compuestos inorgánicos? Si nosotros tenemos compuestos orgánicos que van a ser degradados hasta CO2, ese es el objetivo, mineralizar las fuentes orgánicas, entonces esto es una ruta completamente orgánica de degradación. Si producto de la degradación de estos compuestos orgánicos yo tengo moléculas que van a recibir electrones que se han armado producto de la degradación, entonces yo voy a tener gradientes de electrones y de energía que me van a llevar a los electrones a estas fuentes. O sea, estos van a ser aceptores alternos de electrones. Si el aceptor de electrones es el oxígeno, entonces mi microorganismo es aeróbico. Ustedes están viendo que estamos trabajando básicamente con microorganismos aeróbicos. No estamos quitando el aire para el cultivo. Si yo le pongo aceptores de electrones inorgánicos diferentes del oxígeno, entonces mi respiración va a ser anaeróbica. Y además, esos microorganismos no deben estar en presencia de oxígeno, porque el oxígeno les es tóxico, es letal. ¿Para qué haces? No necesariamente, pero sí. Pues sí, Bacteroides, claro. Esos bacteroides que teníamos en el microbioma, esos son anaerobios, claro. ¿No? Entonces, ahí estamos. Algunos son, o sea, algunos tienen como que cierta tolerancia al oxígeno, más que no tienen. Tienen una superóxido de nitrosa y otras ciencias. Son anaerobias, pero sí crecen con oxígeno, porque tienen esas enzimas. Facultativamente. Y claro, o sea, no es que van a usar el oxígeno, sino lo van a cambiar a su lado de oxígeno. ¿Y qué pasa con las que usan compuestos inorgánicos? Que las estamos viendo en la tablita. Estas van a usar carbono inorgánico para su biosíntesis. Y todos tenemos presente que la introducción del carbono inorgánico para la biosíntesis es ciclo de cadmio. Pero ahora vamos a ver que hay otras cosas, otros ciclos parecidos, pero que
que no son lo mismo que el ciclo de carga. Luego, vamos viendo que siempre la utilización de los compuestos, ya sea orgánicos o inorgánicos, me van a generar electrones que van a brindar energía y también ese flujo electrónico va a ir a sectores que pueden ser oxígeno o compuestos diferentes del oxígeno. O sea, de todas maneras acá también hay respiración, ¿no? Y puede ser azufre elemental, sulfato, nitrato, nitrito, incluso la fijación de nitrógeno, de nitrógeno gaseoso a nitrógeno reducido, ¿no? Entonces, esas son las actividades para la generación de energía. Y entonces, siempre hay el ordenamiento. Me pareció que el cuadro tenía que ser acá claro, porque los compuestos orgánicos me van a servir para biosíntesis. Flujo. Puedo decarboxilar, puedo introducir, etc. O puedo carboxilar, ¿no? La luz me va a dar energía. La luz. Y el fototógrafo va a usar la luz, y va a usar el carbono inorgánico para su biosíntesis. El fototerógrafo va a usar carbono orgánico para su biosíntesis y la luz para la generación de energía. Entonces, ¿qué pasa con estos quimiolitótrofos o quimiolitoautótrofos en función de su energía? Que además de ATP van a requerir NAD reducido para poder reducir al CO2. El CO2 no se va a quedar como tal, o sea, COO, no. Tiene que convertirse en un grupo carboxílico que pueda ser reducido o que puede ser oxidado. Y depende en el tipo de molécula en el cual se introduce. Entonces, si el donador de electrones, vale decir, sulfato o ácido sulfídrico, es más electropositivo que el NAD reducido, entonces debe generar un consumo energético, como en el caso de las materias del fierro y del azufre. ¿Cómo es ese consumo energético? Tiene que ser capturado por alguna proteína que va a aceptar ese electrón y le va a cambiar la electropositividad a un equivalente que llegue al nivel del NAD. Y de esa manera puede utilizarse para la generación de energía. Y en eso, estas bacterias para poder hacer eso, van a tener un sistema que se llama el transporte electrónico reverso, ¿no? Entonces, no es que del NAD va hacia el oxígeno, del NAD va a ir a un intermediario y ese intermediario va a decidir hacia dónde va el electrón. Si se va hacia el oxígeno o si se va hacia otra molécula. Entonces, aquí es para, este cuadro me sirve para comparar y entender. Ustedes van a trabajar con un medio líquido y un medio completo. Y entonces, no se alarmen cuando ustedes estén viendo densidad óptica su cultivo que tiene glucosa y su cultivo que tiene sustratos carbonados más complejos. Los que tienen solamente fuente quimiolitótrofa no van a crecer mucho. Los sustratos que tienen compuestos orgánicos van a ser mucho más, van a favorecer más el crecimiento microbiano. A esto se refiere. ¿Y cómo lo medimos? Puede ser en biomasa o puede ser en número de microorganismos, como han aprendido hoy a hacer el recuento, ¿no? Contar. Y para tener una buena, digamos, un buen recuento, necesitamos hacer bien las divisiones y necesitamos también
emulsionar suavemente el agar licuado, que no esté a menos de 45 grados centígrados para que no se solidifique y todo pueda mezclarse adecuadamente. Entonces, esto lo conoce, ¿no? El famoso ciclo de Calvin que se da en las plantas es la incorporación de CO2 para carboxilar la ribulosa, ¿no? Que va a formar una exosa inestable que inmediatamente forma dos triosas, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído trifosfato, o sea, dos triosas. Pero ¿qué va a pasar aquí? Esas triosas pueden fosforilarse y pueden reaccionar, se pueden decarboxilar y entonces hay todo un enmarañado de reacciones que me lleva a la formación de moléculas de 4, de 5, de 6 carbonos y también entre toda esa maraña regenerar una pentosa que es la ribulosa 1,5 fosfato, ¿verdad? Ese es el famoso ciclo de Calvin. Luego, si lo simplificamos y vamos viendo la introducción del poder reductor y la formación de energía, vamos viendo que la inducción del CO2 y la generación de las triosas nos va a rendir, diríamos, nos va a hacer perder moléculas de energía. Pero esas moléculas de energía van a ser recuperadas cuando nosotros oxidemos al nanofosfato. Ese nanofosfato oxidado va a proporcionar los electrones a la cadena y va a permitir la regeneración de la ribulosa y además la formación de moléculas de ADN. Entonces, de esa manera, hay una reducción del carbono por los electrones que están entrando y también estamos fijando CO2 a nivel de ribulosa. Y obviamente, por la estequiometría, lo que se van fijando son 6 carbonos. Ahora, estos microorganismos, quimiolíticos autótrofos, que son estos más algunas arqueas, van a tener un ciclo de Krebs reverso. Ese ciclo de Krebs reverso, fíjense ustedes, ellos van a tener como fuente, diríamos, de carbono, etc. Ese oxalacetato, que es lo que usualmente que hacemos, empezamos con oxalacetato, le cargamos un acetilo y vamos a tener citrato, ¿verdad? Sí. Aquí el citrato se va a decarboxilar y va a quedar convertido en una molécula de 4 carbonos, que es el oxalacetato. Y este se va a ir reduciendo y vamos a tener, en vez de succinato, fumarato, malato, vamos a tener malato, fumarato, succinato. La inducción de una coenzima A para capturar ADP y la introducción de CO2 a nivel del ciclo de Krebs. O sea, en vez de decarboxilación, vamos a tener carboxilaciones en este punto. ¿Sí? Acá, después del cetoglutarato. Y finalmente, el rearreglo de citrato para decarboxilar el citrato y que vaya a formar acetilcoenzimado. Y de allí se va piruvato, las triosas que forman exosas y el material celular. Entonces, su ciclo es al revés. ¿Por qué? Porque ellos no están usando glucosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que tener un sistema que les permita armar. Si no usan glucosa, ¿cómo es que en su pared pueden tener N-acetilglucosamina? La glucosamina es una glucosa aminada, más un radical acetil. ¿De dónde viene? Viene de ¿no? Entonces, cubren sus necesidades en base a estos ciclos. Otro ciclo muy usado, por ejemplo, por algunas arqueas, como las
De lo que se trata es de buscar una fuente que me permita tener un diferencial, diríamos, electroquímico distinto para generar ATP. Y también a la vez carboxilar algunas fuentes de carbono y tener mi material celular. Esa es la finalidad, obtener material celular. Ahora, ¿cuál es la característica de estos microorganismos? Su crecimiento lento, su crecimiento demora. No es como que el que pone la siembro ahora, son 5 de la tarde, a las 5 de la mañana ya tengo mi cultivo completamente crecido. No, tengo que esperar por lo menos unas 48 o 72 horas para iniciar el crecimiento. ¿No? Entonces, esa es la historia. Ahora, hay muchos microorganismos, microbióticos, que hacen un ciclo de Krebs no funcionando como ruta de degradación, sino como ruta de biosíntesis. Lo normal es que el ciclo de Krebs sirva como fuente carbonada para las diferentes familias de aminoácidos. Acá lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener fijación de CO2 hasta la biosis, ¿verdad? Y allí vamos a buscar que estereoquímicamente se convierta en fosfonolpiruvato, se decarboxila acetilcoenzima y ese acetilo entra al oxalacetato para que se forme citrato. Eso es el ciclo de coenzima. Pero esto no me va a dar la vuelta, sino me va a generar el esqueleto carbonado para la síntesis de aminoácidos. Por eso que no es funcional como ruta de degradación, sino como ruta de biosíntesis. Y entonces me va a dar los aminoácidos de la familia del glutámico, los aminoácidos de la familia del oxalacético, finalmente las porfirinas, y las del aspartato. Y voy a tener todas las rutas biosintéticas. ¿Se dan cuenta cómo estos microorganismos se encuentran así, no? Solo puedo poner CO2. Y a partir de ese CO2 tiene que armar todos sus células. Y se inventan estas rutas. Ahí se han ensayado un montón de rutas metabólicas. ¿Qué pasa con las bacterias nitrificantes, de las cuales les hablaba al principio? ¿No? Estas bacterias, para empezar, cuando vimos la parte de repliegues de membrana, van a tener una gran cantidad de repliegues, pero no es porque se quieran adornar, es porque en esos repliegues van a ir los juegos enzimáticos, las enzimas que reduzcan el nitrato, que oxiden el amoníaco, que reduzcan el nitrito, etc., van a estar ubicadas en estas zonas. Y también van a estar los carboxisomas, o sea, las estructuras que van a estar cargadas de tribulosa biscarboxilasa, que va a servir para la generación de energía y la fijación de CO2 inorgánico. Ahora, Thiobacillus es la estrella, Acinetobacillus es la estrella en cuanto a bacterias oxidantes del hierro se refiere. Y aquí estaba parte de lo que les estaba diciendo. La membrana, que es una proteína transportadora, y el fierro nunca llega a entrar en la bacteria. El fierro va a estar en el exterior, la solución del ferroso. Esta lusticianina va a capturar un electrón, entonces oxida el ferroso enfermo. Y la lusticianina envía a los citocromos que están en la membrana. Y los citocromos lo envían a los tejidos. Y de esa manera se genera energía y un potencial electroquímico de la bacteria. Ese ejemplo en sí nos sirve para la solubilización de metales pesados. Los metales que están en roca están bajo la forma insoluble, bajo la forma de sulfuros. Entonces, todo lo que sea pasar
de una fuente insoluble a una fuente soluble se llama lixiviación o solubilización. Este proceso se emplea, se aprovecha ese metabolismo para, por ejemplo, la roca más sencilla que tiene fierro es la pirita, el sulfuro de fierro. En presencia de oxígeno, de la bacteria aeróbica y agua, vamos a tener la liberación de fierro y la oxidación del azufre mediante este oxígeno en sulfato. ¿Y qué otra cosa vamos a tener? Que este fierro ferroso, en presencia de las bacterias van a usar este electrón como lo estamos viendo aquí, acá. El electrón del ferroso entra en la luz cristalina y lo deja convertido en ferro. ¿No? Y este férrico, como perdió un electrón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar recuperarlo. Y en el ambiente, como está en la roca, hay sulfuro ferroso. Y de este sulfuro ferroso saca el electrón y se regenera el ferroso. Entonces, esto es un ciclo de preparación, pero como se va generando sulfato más hidrógenos, esto es una bomba, es ácido sulfúrico. Y eso acidifica el ambiente, acidifica el agua, que es el famoso drenaje ácido de mina. Es un contaminante. Estas son bacterias que se pueden aislar del drenaje ácido de mina, algunas oxidantes del azufre, otras oxidantes del fierro, por la coloración. Y el mecanismo se emplea para solubilizar gran cantidad de, diríamos, metales que están anexados a la pirita, puede ser cobre, puede ser oro, puede ser plata, puede ser arsénico, y se va solubilizando finalmente, se recupera el metal. En este caso se recupera el metal de cobre, por el mecanismo que les estoy diciendo. Esta es una pila de lixiviación de residuos de la actividad metalúrgica convencional. Estas mangueras sirven para introducirlas dentro de todo el residuo que aún tiene cobre, con agujeros para que entre luz a toda la pila. La pila tiene 5 metros de largo, 1,5 metros de alto y 3 metros de ancho. Y cuando ya se ha, diríamos, solubilizado el cobre como sulfato de cobre, se pone acá un agua turquesa. Muy bueno. Ahora, otro de los problemas que tenemos derivados de la actividad sobre determinados sustratos, en este caso, la actividad agrícola del arroz, por ejemplo, los cultivos de arroz, la actividad ganadera,